clínica, la parte más importante de historia clínica, para que ya podamos empezar desde la otra semana a hacer la práctica ya en el hospital. ¿Listo? Esto va a ser la base ya para que podamos empezar a trabajar en el hospital. ¿Listo? Entre hoy día y mañana vamos a tratar de abarcar la mayor parte de lo que es historia clínica para que ya pueda empezar a elaborar las próximas semanas sus propias historias clínicas. ¿Listo? Así que, bueno, vamos viendo esto. Entonces, ¿a quién me dice que es una historia clínica? ¿Cómo se define? ¿Para qué sirve? ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Quién más? Es una recopilación de datos del paciente, ¿Ya? junto con antecedentes familiares ¿Ya? personales. Perfecto. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Principalmente es eso, ¿no? Es un documento médico legal que va a registrar toda la cronología de la enfermedad del paciente, ¿no? Datos, antecedentes, cómo evoluciona, etc. No es solamente la historia clínica, los datos de filiación, incluso los podemos prácticos en pequeña parte, los datos del nombre, el número de teléfono, dirección, etc. ¿no? Sino que esa va a ser la primera parte de la historia clínica. Después, en la historia clínica como tal, en los centros de hospitalización, por ejemplo, va a recabar también todos los datos de la evolución del paciente, va a recopilar como documentos todos los estudios de laboratorio, de gabinete que se realiza al paciente, va a tener las hojas de evolución, las indicaciones médicas, farmacológicas, va a tener las hojas de enfermería, donde se reporta los horarios, la forma de administración de los medicamentos, si presenta reacciones adversas, etc. Y también va a tener una parte de la alta, que es la epícrisis, donde se hace un resumen de cómo el paciente se está retirando del hospital. ¿Listo? Ahora, la historia clínica no solamente es un tipo de historia clínica, y esa va a ser su tarea. Ustedes van a buscar formatos de diferentes tipos de historias clínicas. ¿Listo? Porque la historia clínica puede variar según la especialidad a que nos estamos enfocando. Por ejemplo, ginecología, pediatría, medicina interna, en cirugía, la historia clínica de emergencia, la historia clínica de consultorio externo, etc. Entonces puede variar el formato, pero el fin y el propósito de este documento, como han dicho sus compañeros, es un documento médico legal. Entonces, la historia clínica nos salva del proceso legal o nos puede terminar hundiendo más. Entonces, por eso es importante hacerla de la mejor manera posible, para que justamente en lugar de que sea una traba en el momento que tengamos algún problema judicial, no sea la que nos libere y nos ayude a salvarnos de cualquier tipo de problema legal. ¿Listo? Entonces, para eso la historia clínica es sumamente importante que ustedes la hagan y la elaboren de forma más adecuada posible. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, entonces iniciaremos. Como introducción, una buena capacidad de comunicación es la base del cuidado médico excelente. Lo hemos dicho ya, lo hemos repetido en todas las clases, ¿no? La relación médico-paciente va a ser el pilar fundamental para poder adquirir de la mejor manera los datos que necesitamos del paciente. ¿Listo? Ganarnos la confianza del paciente para poder trabajar de una buena forma y eficaz. La calidad de la asistencia sanitaria depende en gran parte de las habilidades a la hora de preguntar al paciente, ya que la relación entre el paciente y su médico es una de las relaciones más extraordinarias que pueden establecerse entre dos seres humanos. Ya es muy romántico, pero pues en términos es eso. No es una relación amorosa, pero sí una relación entre seres humanos. ¿Listo? Quizás no se den todas las condiciones siempre para que esto sea así. Van a encontrarse ustedes con pacientes malcriados, con pacientes abusivos, etcétera, etcétera, pero son circunstancias en las cuales vamos a tener que aprender a manejar y comportarnos de forma ética y responsable. ¿Listo? Pero en base a eso sería lo ideal, lo que cualquiera buscaría como médico. Una vez generada una relación de confianza, el paciente se sentirá cómodo y podrá exponer los detalles más personales de su enfermedad, que es lo que tratamos nosotros de llegar. El propósito principal de la entrevista es reunir toda la información básica pertinente a la enfermedad del paciente en ese momento. Esto no se olvide siempre que la historia clínica puede ser muy amplia, muy grande. Puede ser, como les digo, una historia clínica de consultorio o de internación. Entonces, si es un paciente con una enfermedad de larga data, por ahí tiene un historial grande,
puede haberse internado 2 o 3 veces antes de la nueva internación. Entonces todos esos datos nosotros los tenemos que ir resumiendo de lo que podemos averiguar del paciente. Y diferente va a ser la historia clínica de emergencias. En emergencias solamente se va a formular una historia clínica pequeña, corta, sucinta del problema por el que está yendo a la emergencia. ¿Listo? Entonces lo va a poder ir variando. Bueno, ¿qué es la entrevista a la anamnesis? Es más o menos lo que hemos ido haciendo el otro día en la práctica. Ustedes han hecho preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es eso el proceso de la anamnesis, es poder entablar con el paciente esa relación de confianza y poder sacar todos los datos, ¿ya?, personales, ¿ya?, y relacionados con el problema por el que está acudiendo al médico, ¿no? Puede ser por dolor, puede ser por náuseas, puede ser por vómitos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y el proceso diagnóstico comienza desde el primer momento de la entrevista, ¿no? ¿Desde qué? ¿Qué sería lo primero que harían ustedes? Saludar y presentarse, ¿no? Buenas tardes, señor, yo soy, no sé, el estudiante tantos, el doctor tantos, el residente tantos, el interno tantos. Me gustaría saber cuál es su nombre, ¿no? Presentarse. ¿Para qué? Para poder dar ese grado de confianza, para que los conozca y ustedes conozcan al paciente, para saber incluso cómo poderse dirigir a él. Incluso le pueden preguntar cómo le gustaría que me dirija a usted, ¿no? Por su nombre, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. Lo que empezamos es saludar y presentarnos. Preséntese, diríjase al paciente con su apellido, con su nombre, con le compartía. Establezca contacto visual. Por ejemplo, pues un ejemplo que sacaba el libro. Buenos días, señora Smith, soy Mary Jones, una estudiante de medicina de la facultad. Me han encargado que le haga la historia clínica y la explore en la próxima hora. Esto ahí le responderá el paciente, por ahí le responde, no sé, va a depender mucho del estado de ánimo del paciente. No se olviden que siempre, la mayoría de los casos, van a ser personas enfermas o muy enfermas, y que el estado de ánimo no va a ser siempre el mejor, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos la entrevista siempre presentándonos, saludando respetuosamente. ¿Listo? Ahora, si es que hubiera algún familiar al lado del paciente, de la misma forma, también se presentan y le piden la autorización para continuar con el interrogatorio o lo que tengamos que hacer. Y esto no es solamente cuando uno inicia la anamnesis, por ahí después cuando sean internos les toque a ustedes, por ejemplo, colocar una sonda vesical, ¿no? O hacer una punción para sacar una muestra de sangre, lo mismo, siempre, ¿no? Saludar, preguntar, pedir permiso y autorización para poder hacer. ¿Listo? Tras la presentación, la entrevista puede comenzar con una pregunta general abierta como ¿qué problema médico le ha traído al hospital? ¿Qué es lo más importante en realidad de todo lo que tenemos que averiguar? ¿Cuál es el principal motivo por el que está consultando, ¿no?, en el hospital, en la emergencia, en donde sea? Esto puede ser por dolor, como hemos dicho, náuseas, vómitos, etc. Entonces no tenemos la capacidad de llegar a investigar justamente este problema que tiene el paciente para poder continuar con lo que nos habló el otro día, lo que es el método clínico, para ir elaborando todo y llegar a un posible diagnóstico. Bueno, ¿qué otra pregunta le podrían hacer similar a esta? No se va a memorizar esta pregunta para siempre. Entonces, ¿cómo podrían, no sé, cambiar esa pregunta para que sea el mismo, digamos? ¿Qué le podrían preguntar? ¿Ah? ¿Cómo se encuentra de salud? Ya, puede ser. Ahora dice bien. Cerrada, ¿verdad? Así. Entonces, mucho. ¿Otra? Eso, perfecto. ¿Qué molestia tiene? ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué más? ¿Qué otra opción puede ser? Pero como les digo, cuando ustedes lleguen con el paciente, no se van a acordar de memoria de esta pregunta. O van a montar en el brazo. ¿Qué puede ser ese rato que puede salir? ¿Ah? Eso, puede ser. Hay gente que es mucho más coloquial y por ahí no nos va a entender si nosotros queremos ser muy, no sé, siempre renovables y profesionales. Por ahí es el campo, no va a necesitar entrar en la forma en la que ellos hablan para que nos puedan entender. ¿Entienden? Bien, entonces sí, va a ir cambiando el interrogatorio, pero no va a ser como el robot que nos pregunta siempre lo mismo, sino que nos vamos a tener que buscar formas de cómo hacernos entender con el paciente. ¿Ya? Bueno,
La narración. No es aconsejable tomar muchas notas durante uno hace la entrevista. O sea, ¿a qué se refiere eso? Cuando nosotros vayamos a saludarle, a pedir los datos que nosotros queremos, más que todo lo que son relacionados a la enfermedad, a los pacientes normalmente les parecería que cuando nosotros estamos anotando al mismo tiempo que hacemos la entrevista, no le estamos prestando atención. ¿Entienden? Se sienten de que por ahí vos estás anotando otra cosa, vos estás haciendo una tarea pendiente y le estás preguntando, hay que preguntar y no le escuchas nada de lo que te está queriendo decir. Por eso entonces la comunicación igual tiene que ser visual. ¿Listo? Entonces eso obviamente es difícil al principio, porque uno que se va a ir a charlar ahí con el paciente y después vas a querer ir a anotar recién, no te vas a acordar un montón de cosas de las que te ha dicho el paciente. Pero eso con la práctica obviamente se va a ir haciendo mucho más fácil, porque uno va a tener la capacidad de atender las cosas que realmente son importantes, porque como hemos dicho el otro día, los pacientes, vos le puedes preguntar una cosita que puede hablar de su vida entera. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de llevar el interrogatorio hacia lo que nosotros necesitamos y lo que creemos que es importante. ¿Listo? Tras las preguntas de introducción, el entrevistador debe pasar a las preguntas acerca del problema principal. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual está yendo al hospital? ¿Qué mal le aqueja? No sé, ¿qué molestias tiene este tiempo? O por último, ¿qué es lo que le trae al hospital? Bueno, muchas veces los viejitos dicen, no, a mí no tengo nada, me trae mi hijo. No te dan información, entonces uno tiene que entrar un poquito ya más con la familia y tratar de averiguar con la familia cuáles son los problemas. ¿Listo? O por ahí te toca un paciente que habla guaraní o habla quechua. Entonces ahí los familiares son el nexo del problema. Estas deben evolucionar de modo natural hacia preguntas relacionadas con otras partes formales de la historia clínica o historia médica, como para desarrollar la enfermedad actual, los antecedentes médicos, familiares o sociales y la análisis por aparatos. Entonces esto nosotros iniciamos el interrogatorio y lo vamos desarrollando en base al formato que normalmente tiene la historia clínica. Pueden empezar por el final si quieren, pero no tendría sentido, ¿cierto? Por eso hemos dicho que el método clínico tiene sus etapas, ¿no? Y que en orden cronológico las tenemos que ir siguiendo para poder llegar a la etapa final, que es el diagnóstico y la conducta que queremos. Entonces acá, antes de la enfermedad actual, ¿qué vendría? Antecedentes familiares. Los malestares. Eso, la filiación, nombre del paciente, edad, fecha de nacimiento, lo que hemos visto si es viudo, casado, de dónde viene, procedencia, residencia, todos esos datos que hemos visto el otro día en práctica son importantes. Hemos visto por qué, porque pueden variar los tipos de enfermedades según esos parámetros. ¿Sí? Son variables que pueden cambiar y nos pueden hacer sospechar diagnósticos. Entonces eso hemos quedado el otro día en conclusión de que son importantes, ¿no es cierto? Quizás unos más relevantes que otros, pero en realidad la mayoría son importantes. ¿Listo? Entonces esa es la primera parte. Y después ya vamos a enfocarnos en el problema principal, el cual nos va a llevar a la enfermedad actual. ¿Listo? El motivo de consulta y luego a la enfermedad actual. ¿Listo? Y después ya van a ir los antecedentes personales patológicos del paciente y después familiares. Patológicos familiares. ¿Listo? Y después ya bueno, va a venir la anamnesis por aparatos y la exploración física general y regional. Y eso ya lo vamos a ir viendo en las otras competencias que vamos a ir avanzando. ¿Cómo vamos a finalizar? Es importante que el entrevistador controle el ritmo de la entrevista para dejar tiempo suficiente para que el paciente pueda preguntar y para efectuar la exploración física. Obviamente, como hemos dicho, tenemos que interrelacionar con el paciente. Hay que escucharlo, pero también ponerle límites, porque si no puede estar toda la tarde haciendo esto. Al final de la entrevista, el entrevistador debe tener una idea clara del motivo por el que el paciente solicita atención médica, la anamnesis de la enfermedad actual, los antecedentes médicos del paciente y sus antecedentes sociales y económicos. Llegado a este punto, el entrevistador puede decir: ha sido muy amable, ahora voy a tomar unas notas. Todo lo que se acuerdan van a elaborar. ¿Qué sí podrían anotar en ese momento? Que es un poco más comprensible, es la afiliación, ¿no? Porque piden sus datos, entonces no se van a memorizar su teléfono, a veces necesitan el carnet de identidad, etc.
Eso anotamos. Y después quizás lo que hacen algunos internos, por ejemplo, no van con la historia clínica, la original, digamos, van con una hojita aparte y los datos importantes los van registrando con una punta. Y después ya se salen, hacen exploración física, todo lo que tienen que hacer, y después en el escritorio van y redactan con todos los datos que han podido encontrar. ¿Listo? Porque ya la redacción es algo ya un poquito más de gramática, narrativa de ustedes. ¿Listo? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Ya? Entonces esa es la parte del análisis. Exploración física obviamente todavía no lo vamos a hacer porque vamos a ir viendo en base, vamos avanzando las competencias en semiología de ecosistemas. ¿Ya? Ahora sí, técnicas básicas de entrevista. Preguntas abiertas, preguntas directas. ¿Qué hemos hablado el otro día? ¿Qué hemos comentado de qué preguntas por ahí no nos sirven? Hemos dicho ese día, la anterior clase. Cerradas, pero no nos van a dar muchos datos, nos van a dejar ahí el mismo problema. Entonces tenemos que tratar de hacer que las preguntas sean abiertas, como por ejemplo, ¿qué tipo de problema médico padece? Pues ella nos hablará, no puedo dormir todas estas noches, o todos los días al despertar tengo vómitos, ansiosos. Entonces nosotros ya de ahí empezamos a sacar más preguntas. ¿Le duele el estómago? Hábleme de ello. Porque si le haces, me duele el estómago, solamente la pregunta, te puedo decir sí o no. Nosotros lo que queremos es que nos explique cómo y qué características puede tener ese dolor. Entonces, hábleme de ello. Hábleme de sus cefaleas o dolores de cabeza. ¿No? O sea, nos contará cómo son, cómo vienen. Y nos vamos dirigiendo luego por ahí la cronología. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué características tiene ese dolor? ¿Le pulsa, le late, le oprime la cabeza? ¿Se acompaña de otros síntomas? Por ahí náuseas, vómitos, etc. ¿Listo? Puede describirme lo que siente cuando tiene el dolor. ¿Alguna vez ustedes han tenido dolor de cabeza? ¿Sí? ¿Qué características tenían cuando tienen dolor de cabeza? ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo? Hasta la nuca, ya, toda la cabeza. Entonces una cefalea holocraniana en términos semiológicos. Y está relacionada con cefaleas de tipo tensional. Si el paciente te dice, mi cefalea es toda la cabeza, me dolía, me afectaba. Entonces ya vos empiezas a interrogar, ¿y esta semana cómo estaba? ¿Estás durmiendo bien? Sí, ¿no? ¿Cómo están los estudios? Por ahí está preocupada por algo, que es la causa más frecuente para pensar en una cefalea holocraniana o de tensión. Tratamientos son analgésicos, entonces solamente con esto ya podemos guiar. Ahora, si te dijera, ¿alguien tiene migraña? ¿Sufrió de migraña en una vez o algún familiar? ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Cómo cuentan más o menos su familia que es el dolor de la migraña? Mucho tiempo y no pasa. La característica de la migraña normalmente es que es hemicránea. Te duele el lado izquierdo o te duele el lado derecho. ¿Ya? Y se puede acompañar de otros síntomas, náuseas, vómitos, ¿ya? A veces intolerancia a la luz, al ruido. Son características del dolor de cabeza que ya te inclinan a otra causa de migraña. ¿No? Entonces, puede describir lo que siente cuando tiene dolor. Tengo curiosidad por, no sé, por lo que te cuentas, tengo dolor o he perdido peso, tengo sensación de que los pantalones me quedan un poco más anchos de lo normal, y luego detalla lo que era. Tengo curiosidad por eso, ¿qué está pasando? Cuéntame qué cree que puede estar haciendo bajar de peso. O sea, por ahí el paciente se va a empezar a desdoblar y a contar, por ahí no se alimenta bien, ¿no? Por ahí está negando a alimentarse, por ahí se provocan los vómitos conscientemente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué preguntas directas sí a veces es necesario realizarlas cuando ya estamos nosotros adentrando en el cuestionario y ya necesitamos dirigir el interrogatorio a lo que estamos buscando? Entonces ya nos ha dicho que le duele. ¿Dónde? Específicamente, duele en el abdomen, no, perdón. Como hemos visto, hay varios lugares en el abdomen que pueden denotar el dolor que está relacionado a algún órgano en específico. Entonces, ¿dónde? En la boca, el estómago, cerca del ombligo, ¿no? Etc. ¿No? Para nosotros ir identificando, y cuando nos vayamos a hacer la exploración física, ya sabemos dónde, por ahí tenemos que enfocar nuestra exploración. ¿Listo?
¿Cuándo aparece la sensación de ardor? Si es antes de las comidas, después de las comidas, cuando hay dolor en la boca del estómago, cuando hay una gastritis, una úlcera péptica, etc. ¿Listo? ¿Cómo compararía este dolor con el que produce la úlcera, etcétera, etcétera? ¿Listo? Técnicas básicas de entrevista. De inicio, la cronología. Todo tiene que ser cronológico. ¿Cuándo lo notó por primera vez? Porque siempre es importante ver el tiempo de evolución, porque es diferente un dolor abdominal, por ejemplo, en fosa ilíaca derecha de hace 12 horas de evolución que uno de hace 2 semanas. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Alguien ha operado el apéndice? Había unos compañeros que no les parece que casi lo operan el apéndice. ¿No? ¿Ustedes creen que 2 semanas sin operar se hubiera vivido ese paciente? Difícil, ¿no? La apendicitis, 12 horas, 24 horas, 48 horas, no está operado, se va a complicar con peritonitis, una sepsis, se puede morir. ¿No? Entonces varía, ¿no? El tiempo de evolución y la cronología de los tiempos. ¿Cuánto tiempo duró el dolor? ¿Tiene el dolor desde ese momento? ¿Qué ocurrió después del inicio del dolor? Pues todo eso es cronológicamente cómo se va manifestando los síntomas. La localización corporal, ¿en qué parte de la espalda le duele? Puede decirme dónde nota el dolor. Lo nota en alguna otra parte. Por ejemplo, ¿alguien ha tenido pielonefritis, infección urinaria? ¿Ustedes, chicas? ¿Alguna? El dolor lumbar, en fosa lumbar posterior en una pielonefritis es bastante doloroso. A veces no deja ni caminar, nadie se puede confundir también con un dolor de hernia de disco. ¿Listo? Entonces la localización es importante. Factores precipitantes. ¿Qué ha notado que lo empeora el dolor? Por ejemplo, en una pielonefritis, la paciente por ahí se va a poder agachar, hacer cuclillas, sentadillas. Pero si fuera hernia, ¿ustedes creen que se va a poder agachar? No, ¿no ven? Entonces eso va a exacerbar el dolor, va a aumentar el dolor, entonces sospecharía más de otra cosa. ¿Qué parece desencadenar el dolor? Por ejemplo, uno tiene piedras en las vesículas, ¿qué creen que puede desencadenar el dolor del cuerpo? ¿No han ido sus papás alguna vez a la emergencia cuando después de meter el chanchito? Todas las comidas fritas, grasosas, el huevo, se llaman alimentos colecistoquinéticos. ¿Por qué? Porque aumentan el peristaltismo de la vesícula. Necesitamos bilis, enzimas pancreáticas para digerir las comidas grasas. ¿No? Entonces, eso te puede decir, sí, yo comí un huevo y después de eso empezaba con el dolor. Entonces, podría pensar que sea vesícula biliar. ¿No? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Factores paliativos. ¿Qué hace para reducir la molestia? ¿Qué medidas toma para sentirse o disminuir el dolor? Como si, por ejemplo, algunos se pueden echar de panza para calmar el dolor. En los pacientes con pericarditis, por ejemplo, hay la posición maometana. ¿Alguna vez han escuchado? Se sientan al borde de la cama con las rodillas pegadas al pecho y abrazando las rodillas. De esa forma sienten alivio y calma el dolor a nivel del reposo. El reposo le ayuda. ¿Qué creen ustedes? ¿En la hernia del disco el reposo ayuda o aumenta el dolor? ¿Sí o no? Es muy variado. En muchos pacientes, a veces el recostarse, el decúbito dorsal, cuando estamos echados mirando el techo, les exacerba el dolor. Aumenta el dolor. En otros pacientes, obviamente lo que hemos dicho, ¿no? Agacharse o hacer flexión de la cadera hacia abajo, exacerba el dolor. ¿Qué más? El reposo de ayuda. Obviamente una fractura, no sé, de rodilla, de tibia o de cualquier extremidad, ¿ustedes creen que la movilización va a calmar o aumentar el dolor? Estamos hablando de una fractura. Aumenta. Eso sí que va a aumentar, te hace gritar, obviamente. Entonces, ¿cuál es la primera medida para disminuir el dolor en el paciente con fractura? Es la inmovilización. Inmovilización del miembro, por ahí ustedes están en una posta, en primer nivel, o en una vía pública, y lo primero que hay que hacer es inmovilizar. Es la mejor medida para calmar el dolor si uno no tiene analgésicos, etcétera, para poder administrar. La calidad, ¿qué es lo que siente? Puede describir cómo es el dolor. Estábamos hablando más o menos de las características que puede tener el dolor o el síntoma en los
sangre fría. La irradiación, lo mismo. Siente que ese dolor se irradia a algún lugar. ¿Qué dolor irradiado es el más característico y que sale de todas partes? Todo el mundo tiene miedo. ¿Nunca algún amigo, algún conocido, alguien ha tenido un problema de eso? Y el médico igual, en la emergencia te dicen eso y vos estás así. ¿Cuál? Puede ser riesgo vital. Bueno, aquí te ves un paro. El paro es el desenlace de alguna enfermedad grave. Un infarto agudo de miocardio, cualquiera que ustedes ya vean más adelante, van a ver que es la enfermedad que el médico le tiene más miedo, porque puede ser mortal. Entonces, si llega un paciente con el pecho, se irradia, se va al brazo izquierdo y ahora la bibliografía indicante será solo a la izquierda. Si irradia al derecho es otra cosa, no me entiendo. Ahora se ha visto de los estudios que se han ido haciendo que igual si a veces se irradia a la derecha puede ser también un infarto miocardio. Entonces, en ese caso, estando en la emergencia, les puedo decir, no, pero esta paciente está loca, capaz que peleamos con un otro. Por eso le doy el pecho. Así que se va a la casa. ¿No ve? A las 6 horas no va a volver. No va a volver. Entonces, es importante nosotros poder relacionar semiológicamente qué es lo que está pasando, interrogar bien si tiene antecedentes. Entonces, diferentes, si vos ves una paciente gordita con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, que tenga un dolor en el pecho y que irradie a mandíbula y irradie el brazo izquierdo, pensar en un infarto del miocardio y hacer lo que se tiene que hacer, un electrocardiograma, enzimas cardíacas, y si sale alterado eso, bueno, angioplastia. ¿Listo? Por eso es importante todo esto. La irradiación también es importante. Y la gravedad, ¿qué quiere decir? Un montón, por ejemplo, decir, ¿cuánto le duele? Un montón, de aquí a la luna. ¿No? ¿Y ustedes le creerían a su paciente o no? Si les dice, sí, le duele de aquí a la luna. Depende. ¿Ah? Depende cómo se encuentra. Ya. ¿Cómo es? ¿Creen o no creen? Tienen que creer. No pueden no creer. Hasta que ustedes vean, hagan y determinen realmente si ese dolor existe o no. Pero el dolor, les dicho que es subjetivo. Nosotros no podemos como medir el dolor en el paciente. Entonces, el paciente sí nos puede referir y hay que creer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos escalas. Pueden ser escalas analógicas, hay visuales, etc. en pediatría. Y la analógica, que es la que usamos más nosotros en medicina en adultos, ¿ya? La escala del dolor va del 1 al 10. El 0 es 0 dolor y el 10 es el peor dolor del mundo. Nunca más sentir ese dolor. En base a eso, ellos pueden referir y podríamos identificar qué tan alto es su dolor. Si pasa de 5 es un dolor intenso, si pasa de 7 es un dolor crítico. Tenemos que actuar, dar analgésicos y ver por qué es el dolor. ¿Listo? Por ejemplo, no sé, un sangrado igual, cuántas compresas se utilizan para ver el sangrado sucede de alguna herida, alguna cortadura, etcétera, etcétera. Cómo afecta el dolor a su vida laboral, también es importante saber, porque es una forma de medir, ¿no? Si el dolor de cabeza que decía su compañera, por ejemplo, no le deja estudiar, no le deja atender en clases, no le deja rendir en los exámenes, etc. No hay que tomar la importancia, ¿no? Porque va aumentando la gravedad. Bueno, técnicas básicas de entrevista. Por ejemplo, estamos en lo temporal, ha ocurrido alguna vez en condiciones de reposo, le duele cuando está alterado emocionalmente, dónde se ha encontrado usted cuando le ocurrió. Es un montón de preguntas que nos podemos hacer. Como les he dicho al principio, todo lo vamos dirigiendo en relación al problema que hemos identificado. Entonces, si ella tiene 3 síntomas principales, los 3 síntomas tenemos que investigar. Puede ser muchas veces que siempre hay un síntoma principal y los otros sean relacionados al dolor, al síntoma principal. Esto, por ejemplo, el dolor de cabeza puede estar relacionado con náuseas y vómitos, pero ahí el principal quizás sea la cefalea, ¿no? Y los otros síntomas están relacionados a su compañero ya lo diagnosticado.
¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Embarazo, ¿no? Mareos, más. Amenorrea. Carnaval. Entonces, hay cositas que con solamente preguntar no se da cuenta. Yo cuando estaba en mi práctica en Paraguay, me vino a hacer la reválida de mi título, me tocó atender a una chica que entró por bordar abdominal, tenía unos 15 o 14 años, ¿no? Y llegó con la mamá, y era el dolor abdominal. Y la chica parece que ya en internet ha revisado todo, y cuando llegó al hospital, ella daba toda la clínica, ya la contaba y la explicaba como si fuera un pueblo familiar. ¿No? Con mi huevo, esto, lo otro, así. Y bueno, al momento ya de todo así, ahora te tengo que revisar. No se quería dejar revisar. Y ya se notaba un poquito la tensión ahí, que la mamá que sí, que dejan de revisar, que esto y que lo otro, que no quiero, que esto y que lo otro. O sea, le digo a la señora, por favor, retírese, nos vamos a traer a la enfermera, para que esté conmigo y lo vamos a revisar. Accedió, lo revisamos y tenían pues el libro extendido. Y la chica se negaba siempre. ¿Y hace cuánto estás así? Que no, solamente mi vecino. Aquí pedí una ecografía. Ecografía, no, yo tenía el bebé casi 3 meses. ¿No? Entonces, a veces solamente con preguntar, y has visto cómo que mienten los pacientes, y uno ahora con internet los puedes crear un cuadro clínico. ¿Y qué es lo que pasa mucho ahora en la emergencia? Las mujeres, por ejemplo, y también los hombres, hay un montón, que llegan por cuadros ansiosos. Obviamente son cuadros ansiosos que lo simulan muy bien, convulsionan, se muerden la lengua, o sea, todo completo, y uno va y cree que terminan haciéndole tomografías, poniéndole medicamentos que por ahí no eran necesarios, etcétera, y son cuadros simulados, fingidos. ¿No? Entonces todo eso igual uno tiene que tener la capacidad a veces de poder identificar y eso lo van a ir viendo más allá. ¿Listo? La regla mnemotécnica o PQRST, que está en inglés, corresponde a lo que nosotros tenemos que hacer con cada síntoma que investiguemos. Más o menos un resumen. No todos los síntomas van a cumplir todo este mnemotécnico. Algunos quizás menos que los que están aquí, ¿no? Entonces, el inicio, ¿cómo es el inicio? La cronología que hemos dicho, ¿no? La P de paliativo o precipitante, ¿o qué es lo que? Calma, ¿listo? La calidad, irradiación, la gravedad, el tiempo, ¿no? Y esto nos va a resultar útil para ayudar al entrevistador a recordar estas dimensiones importantes de los síntomas. Entonces, para que nosotros nos enfoquemos, hemos dicho, el método clínico es todo en línea recta, paso por paso. Entonces, si identificamos el síntoma principal, dolor, nos va a ver cómo inicia, con qué se calma o qué le exacerba, la calidad o las características del dolor, la irradiación, la dosicidad, la intensidad o la gravedad del dolor y el tiempo de evolución. Y ahí tenemos que describir, y ahí es donde va a entrar nuestra narrativa. Paciente con cuadro de más o menos 2 semanas de evolución caracterizado por dolor de cabeza, de características pulsátiles ubicados sobre la región occipital, ¿no? Que se exacerba al realizar movimientos de valsalva, decimos cuando aumentamos la presión intraabdominal, que hace que suba la presión intracraneal, por ejemplo, ¿no? Que viene repitiéndose ya este cuadro, no sé, hace 1 año, dura 2 semanas. Entonces es la forma de describir, digamos, los síntomas. Lo mismo haremos con la fiebre, lo mismo haremos con el vómito, etcétera, con los síntomas que vamos a ir. ¿Entiendes hasta ahí? Los OPQRST. Formato de la historia clínica. La información obtenida por el entrevistador se organiza en una exposición completa acerca de la salud del paciente. Se organiza una exposición completa acerca de la salud del paciente. O sea, el fin, al final, es dar todos los datos relacionados a la enfermedad del paciente, aparte de los otros datos personales. Tradicionalmente la historia se ha obtenido utilizando una bola fragmentada a la enfermedad que pone de relieve el proceso patológico que ha hecho que el paciente busque asistencia sanitaria. Por ejemplo, el paciente que presenta falta de aliento, el entrevistador se dirigirá a descubrir las causas patológicas de la disnea. ¿Qué es disnea? ¿No? Sensación de falta de aire, falta de aliento, sensación de falta de aire. Entonces, si el motivo por el cual he ido al hospital es la falta de aire, en términos médicos, para nosotros es
disnea. ¿Vale? Entonces tenemos que buscar qué causas patológicas de disnea existen. ¿Cuáles creen que hay? Puede ser de origen, dos las principales. ¿Cuáles? De origen respiratorio, por patologías pulmonares o cardiovasculares, por patologías cardiológicas. Ya, hay otras que sí pueden estar relacionadas en la acidosis metabólica, en infecciones severas, en shock séptico, etcétera, etcétera. Puede haberse en falta de aire, ¿no? Pero las más comunes, frecuentes, esas dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué haríamos? Nosotros nos enfocaríamos a qué? A ir a buscar cuál puede ser la causa de esa disnea, porque la disnea por sí sola no es un diagnóstico. ¿O creen que sí? ¿Qué es la disnea? Sería un mixto, un síntoma, un signo, ¿no? Porque también podemos ver según la gravedad o la intensidad de la disnea, vamos a ser más fácil identificar. Pero el paciente en estadios leves, él puede referir. Por ejemplo, ahí puede estar sentado en el consultorio y está tranquilo, pero si te dice, cuando yo camino hacia San Roque, voy a la iglesia, porque llego a la iglesia y estoy deshecho, no puedo respirar. O subo al segundo piso en mi casa a las gradas, llego directo a mi cama, en un falta de aire. Entonces ahí va a depender también la gravedad de la disnea. ¿Listo? Entonces ahí lo que tenemos que hacer en nuestro método clínico es llegar a un diagnóstico que esté ocasionando la disnea. Puede ser una neumonía, puede ser un asma bronquial, puede ser un infarto agudo de miocardio, puede ser una insuficiencia cardíaca, un derrame pericárdico, etc. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ir buscando síntomas asociados y el que también nos va a ayudar ahí va a ser el examen físico, ¿no? Signos vitales, por ahí le ponemos un saturómetro, un pulso oxímetro y la saturación está baja, 78, 80. ¿No? Entonces eso vamos a ir identificando. Las principales secciones tradicionales de la historia clínica son las siguientes: la afiliación, ya hemos visto, ¿bueno? Los datos personales del paciente, datos de contacto, etcétera, etcétera. Motivo de consulta principal, historia de la enfermedad actual, antecedentes médicos, antecedentes laborales y ambientales, antecedentes familiares, antecedentes psicosociales e historia espiritual, antecedentes sexuales, reproductivos y ginecológicos y revisión general de los sistemas. A grandes rasgos. Pero esto puede variar, como les he dicho, según la especialidad, el hospital, si es privado, si es público, si es en Inglaterra, en Estados Unidos, en China, no sé, pueden variar. Pero en general tendría que tener la mayoría de estos puntos. ¿Listo? La afiliación. La fuente de la información normalmente suele ser el paciente, pero puede ser, hemos dicho, los familiares, ¿no es cierto? O la persona que lo lleva al hospital, por ahí lo llevan los bomberos, por ahí lo lleva un vecino, etc. Si en la entrevista participan miembros de la familia, sus nombres deben registrarse en un solo apartado. Se debe valorar la fiabilidad de la entrevista. Como hemos dicho, ¿es confiable? No es confiable. Eso lo vamos a determinar nosotros según lo creíble que sea la plática o la anamnesis que realiza el paciente o el familiar, ¿no? El motivo de consulta principal. El motivo de consulta principal es la breve declaración del paciente en la que se explica el motivo por el que solicita asistencia. Puede ser, normalmente es en sus términos, ¿no? Por ejemplo, dice, tengo acá acá. Bueno. Eso, bien. ¿Qué tipo? Ya, pero ¿qué es? Semiológicamente, ¿qué es? Es como, o sea, como ¿qué es? Es como... ¿Cómo lo denominamos o no? Nos vamos a poner en la historia clínica. Viene por tipo. ¿Cómo va a estar? Tipo se llama porque suena así, la gente le ha puesto ese nombre. Es clerista. Funcionarios médicos. No sé. El singulto. ¿Ya? Singulto. ¿Ya? Entonces, hay términos que nosotros los tenemos. ¿Por qué? Porque no somos el médico. Cuando nosotros, después de que terminemos la historia clínica, al día siguiente va a entrar el otro médico de turno y le tenemos que pasar el turno. Y ya le vamos a pasar el turno del paciente que nos internaba. No le vamos a decir, es un paciente por aquí. No, a ver, no le vamos a explicar términos médicos, términos de dolor precordial, disnea, en esos términos. Y
por qué son los términos médicos también utilizados? Bueno, ahora hay que cambiar, porque la comunicación con los pacientes sí es mucho más abierta. Pero ¿por qué creen que los términos médicos son importantes para nosotros? En otras palabras, es para que no nos entienda el paciente. Si nosotros hablamos en términos médicos, el paciente por ahí no vamos a poder hablar muchas cosas delante del paciente, quizás no nos va a entender, no le va a asustar. Porque si habláramos en los términos que ellos entendieran, entonces el paciente no se puede deprimir, etcétera, etcétera, o puede escuchar cosas que por ahí no es necesario que escuche. No hay problema. Por eso los términos médicos sirven para comunicarnos entre personas de salud. ¿Ya? En la historia escrita más con frecuencia es una frase mencionada por el paciente como dolor en el pecho desde los 5 años. ¿Qué sería? Para nosotros, recordar, ¿no? Náuseas y vómitos importantes durante 2 días. O sea, 2 días que viene el paciente vomitando, vomitando, vomitando. Vómitos inconocibles. ¿Listo? Dolor de cabeza intermitente desde hace una semana. Cefalea. Dicho este término, maneja el dolor de cabeza, cefalea. Entonces, eso es lo que vamos a colocar en motivo de consulta. No necesitamos colocar absolutamente nada más. Solamente el síntoma por el cual el paciente está acudiendo a la atención médica. ¿Se entiende? Motivo de consulta, porque eso ya van a ser el miércoles ustedes. ¿Sí? No. Historia de la enfermedad actual. La historia de la enfermedad actual consiste en los cambios recientes en la salud del paciente que le han llevado a solicitar atención médica en un momento. Describe la información relevante al motivo de consulta principal. Debe responder a las siguientes preguntas. Es lo mismo que hemos visto del OPQRS, ¿no? ¿Qué le molesta? La cefalea, el dolor de cabeza, ¿no? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo está con ese problema? ¿Un día, 2 días, una semana, un mes? ¿Cómo le duele? Que son las características, ¿no? Es pulsátil, supresiva, lancinante, etc. ¿Dónde? La ubicación. ¿Le duele toda la cabeza? ¿Le duele solamente la parte occipital, frontal, la parte occipital? ¿No? Es importante saber cuál puede ser, qué tipo de alteración, cuál alteración o cuál actividad exacerba el dolor, ¿no? ¿Quién? A veces, muchas veces podemos nosotros consultar o preguntar si algún médico le ha visto previamente, quién le ha visto, por ahí el naturista, el médico general, en la posta, si le ha recetado algún medicamento, etc. Y los motivos también por los cuales puede tener el dolor. ¿Por qué puede atribuir ese dolor a qué? Digamos, no sé, ha tenido una caída de las gradas hace 2 semanas, pero no ha ido al médico, ¿no? Entonces, todo esto en el interrogatorio es lo que vamos a desarrollar en la enfermedad actual. En la enfermedad actual vamos a desarrollar cada uno de los síntomas que nosotros pongamos en el motivo de consulta. Tiene que estar desarrollado cronológicamente, como hemos visto, y cumpliendo la mayoría de los puntos que hemos visto en el OPQRS. ¿Listo? La cronología es el esquema más práctico para organizar la historia. Permite al entrevistador entender el desarrollo secuencial del proceso patológico secuencial. Siempre va a ser cronológico. ¿Ya? No podemos empezar por el final. ¿Se entiende lo que es la enfermedad actual? En la enfermedad actual también podemos desarrollar algunas otras cosas. Por ejemplo, si es que no es el paciente que nos cuenta, la familiar, la esposa, el hijo refiere, el paciente tiene un cuadro de más o menos 2 semanas de evolución, caracterizado por dolor de cabeza posterior a una caída de su propia altura. ¿Ya? Nosotros podemos ir aumentando ahí datos que son importantes. Por ejemplo, después de desarrollar todos los síntomas, paciente refiere que hace una semana estuvo internado en una clínica particular donde recibió tratamientos para tal enfermedad y tal medicamento. O si cuenta con algún estudio que ya se ha hecho previamente a la internación que sea relacionado a ese problema de salud por el que está yendo, también lo podemos añadir en la enfermedad actual, porque estamos redactando todo lo que ha pasado en relación a ese problema por el que está acudiendo al hospital. ¿Listo? Lo mismo pasa por ahí si es una transferencia de otro hospital a nuestro hospital, ¿no? Paciente transferido, con los datos tales que te mandan la transferencia, ha recibido antibióticos durante 5 días, todos los datos
que nos sirvan para entender el problema actual del paciente. Por ejemplo, ¿qué molestia tiene? Dolor. ¿Cuándo comenzó el dolor? No sé, 1 o 2 semanas. ¿Cómo es la característica del dolor? Dígame dónde se localiza su dolor, cuál posición o actividad exacerba el dolor que refiere, por qué razón cree que se manifiesta el dolor. ¿Listo? Entonces, más o menos, los datos que tenemos que ir sacando en relación al síntoma principal. El entrevistador debe pedir a los pacientes que cuantifiquen su dolor y que intenten utilizar algún tipo de escala para graduar el dolor. Lo que les comentaba hace un ratito, ¿no? Las escalas analógicas que en pediatría se utilizan unas caritas, por ejemplo, escala facial. ¿No? Los niños no te van a entender los números quizás, nosotros con la carita le explican, ¿no? La carita triste, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo, de 0, ausencia del dolor, hasta 5 dolor moderado y hasta 10, peor dolor posible que se entiende el paciente. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Sí? Antecedentes médicos. Los antecedentes médicos consisten en la valoración global de la salud del paciente antes de la enfermedad actual. En este apartado se incluye los siguientes. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta, que lo anteriormente se había comentado. Los antecedentes personales, patológicos, médicos del paciente están fuera del problema actual. O sea, no hay que mezclar. Ahora bien, puede ser la internación el motivo de consulta, una complicación de esos antecedentes, sí, está relacionado. Entonces, en el antecedente te dice que es hipertenso hace 10 años y no está tomando su medicación, se sintió bien y llega al hospital porque no está orinando, se le hinchó los pies, etc. No le hace un laboratorio y la función renal sale alterada. Lo primero que va a sospechar es un insuficiencia renal crónica, posiblemente vaya a necesitar diálisis. ¿Por qué? Porque no ha hecho el tratamiento que tenía que hacer. ¿Y eso está relacionado a sus antecedentes? ¿Sí o no? Sí, no ve. Es importante los antecedentes. Entonces, estado general de salud, enfermedades pasadas, lesiones traumáticas, etc. Hospitalizaciones previas, intervenciones quirúrgicas que haya recibido, alergias a medicamentos, alimentos, tóxicos, etcétera, etcétera, ¿no? Vacunaciones, que es importante, más que todo en los niños, también en los adultos mayores, antecedentes de drogadicción, ¿no? Adicciones también, alcohol, tabaco, drogas, etc., ¿no? El tipo de dieta, los patrones del sueño, medicaciones actuales que está recibiendo, ¿no? Les digo, por eso les dice que es hipertenso, se supone que tendría que estar tomando un antihipertensivo, ¿no? Entonces también tendría que ir en el antecedente. Si es diabético, se supone igual que tendría que estar algún tipo de medicación antidiabética. Terapias alternativas y complementarias se refiere a medicina tradicional, etc. Ayurvédica, no sé qué otros tipos de medicinas. ¿Listo? ¿Se entiende ahí? ¿Antecedentes médicos? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún antecedente médico? Asma, por ejemplo. ¿Alguien tiene asma de niño? ¿Ninguno? ¿Familiares que tienen asma? ¿Sí? Muchos niños que pueden tener asma de niñitos se curan a cierta edad, 8 o 10 años, se pierden la crisis. Pueden volver a ser asmáticos, bueno. O también puede haber asmáticos que se hacen asmáticos ya de grandes, pero pueden variar por los antecedentes. Antecedentes laborales y ambientales. A todos los pacientes se les debería formular las siguientes preguntas relacionadas con la exposición laboral y ambiental. ¿Qué tipo de trabajo realiza? ¿Por qué hemos dicho que era importante el trabajo? Saber más o menos relacionado a qué enfermedades puede estar. ¿No? Hemos dicho si trabaja en una mina, ¿no? Si trabaja, por ejemplo, ¿han escuchado una vez los que van a trabajar a la Argentina, a Brasil y van a trabajar con textiles? O sea, se traen ropa. ¿De qué enfermedad? Yo, por ejemplo, si viene un paciente de Chile, de Brasil o de la Argentina, me viene con dificultad respiratoria, con disnea, por allá está hemoptisis, pérdida de peso. Llega y yo le digo, escucha, ¿ya hace cuánto tiempo estás? No, hace 2 meses empezó a perder pie, es peso, etc. ¿Y dónde estás viviendo? Me he ido a vivir en Brasil. ¿A qué te dedicas? Trabajo en las fábricas de ropa. Primero que voy a pensar que sí.
todos los chicos estos que van a trabajar así, esas empresas de ropa que fabrican en grandes cantidades, están hacinados en un cuartito así como este, con 30 máquinas, 30 tipos, ¿no? Y muchos pueden tener antecedentes de tuberculosis y sí. Entonces, hay datos que son importantes, laborales, que nos pueden ayudar. Desde hace tiempo realiza dicho trabajo, cuánto tiempo es importante, es diferente que uno ha ido un día a trabajar, que esté trabajando 5 años en la mina. Pero yo sí he entrado un día a la mina y eso no voy a entrar nunca más, a diferencia de uno que esté 5 años sin descansar trabajando en la mina, ¿no es cierto? Que describa cómo es su trabajo, esté expuesto a materiales peligrosos, utilice equipo de protección, si utiliza equipo de protección, menos riesgo. Por ejemplo, en medicina, ¿qué exposición tóxica es peligrosa? Radiación, rayos X, ¿no? ¿Qué te puede producir? Cáncer, riesgo de cáncer, ¿qué más? ¿Mi nombre? También ya en la mujer embarazada. Esterilidad. Esterilidad en el hombre y en la mujer. Entonces, es importante, ¿no? Entonces, todos estos datos son importantes. ¿Qué tipo de trabajo realizaba antes de dedicarse a su profesión actual? ¿Dónde vive? ¿Desde hace cuánto tiempo? Todos estos datos, ya hemos visto la anterior vez, que son importantes, se pueden relacionar con algunas enfermedades en específico. Antecedentes familiares proporcionan información acerca de la salud de toda la familia, tanto de los miembros que aún viven como de los que han fallecido. Es importante igual saber por ahí de que ha muerto la mamá y el papá o el hermano. Ahora, por ejemplo, es importante saber de que ha muerto el cuñado. No mucho, ¿no? Porque no tiene una relación, una consanguinidad que pueda estar relacionada con enfermedades ni tanto. Entonces, por ahí el cuñado es diabético, el riesgo del cuñado no ser, de la esposa quizás, que es hermana del diabético. Entonces, eso es importante tener en cuenta, que es la relación con los familiares en parentesco y consanguinidad. Con la esposa igual es importante porque tienen un nexo de pareja. Entonces, puede haber enfermedades que sí pueden estar relacionadas. ¿Ya? Se debe prestar una atención especial a posibles aspectos genéticos y ambientales de la enfermedad que podrían tener implicaciones para el paciente. Determine la edad y el estado de salud de todos los parientes cercanos. Si algún familiar ha fallecido, pregunte por la edad y el motivo del fallecimiento. ¿No? Si el papá ha fallecido a los 65 años por un cáncer de colon, el papá, digamos, se le va a la consulta y su papá, hombre, ha fallecido por cáncer de colon a los 65 años. ¿Qué le dirían a su paciente? ¿O qué le recomendarían? El paciente ya tiene 38, casi 40 años. ¿Qué le diría? Que se despreocupe, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, aquí en Bolivia capaz, en otros países no. Es obligatorio en este caso a ese paciente con carga genética que tiene el cáncer de colon que se haga una colonoscopia para detectar lesiones precoces tempranas de sospecha de cáncer. ¿Listo? Lo mismo pasa en la mujer, cáncer de mama. Esto, si hay antecedentes familiares directos, es importante que te hagas los controles para detectar en etapas tempranas. Entonces, por eso es importante. Las causas de fallecimiento, por ahí, el papá, varón igual, ha muerto a los 45 años, 50 años por un infarto de miocardio súbito y en su trabajo ha quedado ahí. No ha llegado a la emergencia. ¿Es importante o no es importante? Es igual importante, ¿no? Habría que descartar factores de riesgo cardiovasculares en los hijos a cierta edad, ¿no? Más aún si ya han pasado los 30 o 35 años. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Eso es importante? ¿Sí? Y la revisión general y por sistemas, esto ya lo vamos a ir viendo, veamos los sistemas como tal, pero vamos a adelantar un poquito en qué consiste porque tenemos que ver lo que es la historia clínica completa. ¿Listo? En la revisión general y por sistemas se resumen todos los síntomas que pueden haber sido pasados por alto en la historia de la enfermedad actual o la historia médica. Al revisar la lista de síntomas posibles de una forma ordenada, el entrevistador puede evaluar específicamente cada sistema y descubrir síntomas adicionales de enfermedades no relacionadas que todavía no han sido discutidas.
mentiras. Por ahí hay muchas cosas que el paciente no nos dice, ¿no? Es lo que hemos dicho desde el principio. Por ahí solamente nos dice el dolor de cabeza, pero tenía un bulto ahí en el abdomen, no sé, alguna otra cosa que al momento de la exploración física nosotros estamos descubriendo. La mejor forma de realizar la revisión por sistemas es desde la cabeza hacia las extremidades, y las preguntas pueden formularse a la vez que se realiza la exploración física de esa parte del cuerpo. Si nosotros encontramos alguna alteración, vamos preguntando, ¿no? Si encontramos aquí una lesión, un tumor en el cuello, no va a decir, sí, un tumor no importa, pero él no va a venir por eso. Él va a venir porque le duele la cabeza, ¿no? Si encontramos eso, le preguntaremos hace cuánto tiempo ha padecido, todas las mismas preguntas, porque es importante. ¿Se entiende? Entonces, por sistemas de cabeza a los pies. Y para finalizar, la historia clínica debe ser dinámica, cada historia es diferente. A todos los pacientes se les formulan las mismas cuestiones estándar, pero cada paciente es valorado de modo individual. Las preguntas están, el método clínico está formulado, pero se interpreta de forma individual, como hemos dicho. No existe límite en la cantidad de preguntas que deben formularse. La historia escrita es un documento legal de la historia de la salud del paciente. La información registrada debe ser exacta y objetiva a partir de toda la información recogida de la historia del paciente. El entrevistador debe resumir cuidadosamente todos los datos en el documento legible. Y que mejora su letra. Está en cuarto año, 27 les tocaría, 28 les tocaría ese dictamen. Anual. Ahorita estamos en 26, no está en cuarto año. Tercero están ustedes. Claro, les faltan todas. Por allá todo está sistematizado, ya no hay que escribir. Bueno, en la historia escrita solo deben incluirse datos objetivos, se deben evitar las opiniones o afirmaciones sobre cuidados y tratamientos previos. ¿A qué se refiere eso? En la opinión. ¿A qué se refiere? Ahí dice, en paréntesis. ¿Qué entienden? En la historia escrita solo deben incluirse datos objetivos. Se deben evitar las opiniones o afirmaciones sobre cuidados y tratamientos previos. Que cuando es el paciente tenemos que no divulgar, sepan antecedentes y todas sus preguntas. Claro, eso sí, siempre. Todo lo que nosotros recolectemos de la historia clínica es para nosotros. No es para ir a tu esposo, ¿no? Te cuento que la tal cita entraba al hospital por esto. No, eso está mal. Pero esto se refiere a qué? A no dañar al colega. Yo puedo venir ahora a la consulta médica y te decir, yo tengo cefalea hace 2 meses, pero el doctor lo único que me ha dicho es que tome paracetamol y me vaya, no tengo nada. Y vos cuando lo has traído o cuando te ha tocado verlo, es una tomografía y tiene un tumor en el cerebro. ¿Entiendes? Entonces yo no podría, no debería poner en la historia clínica el doctor tantos, hace 2 semanas o hace 2 meses, solo le dio paracetamol y la mandó a su casa. ¿Usted cree que es correcto? No, pero por más que sea nuestro enemigo, son errores que se pueden presentar, se pueden pasar ya en la medicina. Entonces nosotros no estamos para hacer juicios de valor ni nada en la historia clínica. Somos objetivos y hacemos lo que tenemos que hacer en la historia clínica, lo que nos corresponde. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. Está fácil, bueno. Entonces ya el otro miércoles, no el martes, ya estudiaría esa historia. Y con otros colegas estamos elaborando esta. Es un pequeño resumen en realidad de la bibliografía más importante actual en semiología propedéutica. Les muestro un poquito la portada nada más. Denominado como Fundamentos, Exploración Física y Razonamiento Clínico en la Semiología Clínica. Obviamente que está todavía para dar una revisión más, para poderlo terminar. Lo hemos elaborado ya con varios médicos, que sirve para la cátedra de medicina. Esto, como autores soy yo, el doctor Fernando Costiniano, la doctora María Isabel Navajas, y como colaboradora la doctora María de los Santos. Entonces yo les voy a avisar, si en algún caso, obviamente este no va a ser el texto base de la materia, pero sí va a servir de apoyo porque es un libro corto, son 160 páginas que va a tener, no es un formato grande,
donde hay un resumen en realidad de toda la cronología en relación a la historia clínica, a la semiología como tal. Les va a servir para estudiar. ¿Listo?